El Palacio Taranco se termina de construir en 1910. Los primeros planos son de 1907 y se construye en un terreno que desde el comienzo de la ciudad de Montevideo había sido un terreno muy particular, porque en la Plaza Zavala estaba el fuerte de la ciudad de Montevideo, y en ese terreno donde está el palacio, por el 1790 ahí aproximadamente, se hace el primer teatro que tuvo la ciudad de Montevideo, la Casa de las Comedias. Y en ese terreno se construye el Palacio Taranco. ¿Quiénes eran los hermanos Taranco? Eran 3 hermanos que vinieron a Montevideo, el primero en 1872, el segundo en 1880 y el tercero en 1884. Cada uno de ellos vino a los 14 años de edad, es decir, que del 72 al 80 se llevaban, José, el primero que vino, le llevaba 8 años a Félix, y Félix le llevaba 4 años a Hermenegildo. ¿Por qué vinieron? Entonces ahí tenés que ubicarte. Todas las cosas en la historia tienen un motivo, tienen una razón. España había perdido en el siglo XIX las colonias americanas, y eso provocó una debacle generalizada, espantosa. España, que había sido el imperio más importante del mundo, se vino abajo totalmente. Perdió sus colonias, y además crisis políticas, luchas entre los carlistas, los liberales, los republicanos, los cambios de ministros, el reinado de Isabel II llega a tener un primer ministro 3 minutos. Después la mayoría era una cosa espantosa. El cólera, la fiebre amarilla, los problemas del algodón, la crisis del algodón con Estados Unidos, y eso provocaba inmigraciones en masa. Venían barcos llenos de inmigrantes de España para Pero en ese periodo, 1872, las emigraciones eran imponentes, con un agravante, además un tema muy importante, que es el detonador, diríamos, la razón precisamente por la cual viene. Pepe viene a los 14 años, cada uno de ellos viene a los 14 años. ¿Por qué? En España había un régimen que a los muchachos que habían cumplido 15 años entraban en un sorteo en el cual 1 cada 5 caía en el sorteo y marchaba a la leva militar. Y ahí marchaba a los pronunciamientos militares, en las revoluciones que habían a cada rato, o marchaba a la guerra del África, o marchaba a la guerra de Cuba. Era casi una media condena de muerte, porque morían. Entonces el padre de él, don Hermenegildo Ortiz de Taranco, el padre de los 3 hermanos, con una visión extrañísima para la época además, se preocupó de educarlos. Les enseñó lo que hoy llamaríamos una especie de bachillerato con historia, literatura, en fin, ciertas materias humanísticas, geografía, idiomas, inglés, francés, matemáticas, teneduría de libros. Y a los 14 años les adelantó los estudios para que a los 14 años, antes del sorteo de las quintas, como se llamaba el sorteo ese que era la ley militar, los tipos emigraran y se fueran del país. Bueno, la venía el Príncipe de Gales. El Príncipe de Gales estuvo en 1925. Inglaterra tenía unos intereses económicos brutales. En el Uruguay era todo inglés, eran los ferrocarriles, los bancos, los tranvías, las aguas corrientes, los seguros. Y en la Argentina no te digo nada. Y Entonces, Alón
donde el viejo Félix le cedió la casa al gobierno para que alojara al príncipe de Gales y se fue a la Chacra del Buceo, que es donde hoy está la facultad veterinaria. Firmó ahí la paz entre Argentina y Chile por el conflicto del Canal de Beagle. Lo segundo se lo agarra de sopetón el tema, fue lo primero que tuvo en ese asunto. Y ahí mandó al cardenal Zamoré, ¿no?, para arreglar, y Zamoré con una enorme sabiduría, ¿no?, y claro, toda la fuerza de la iglesia, dice que él no hace mediación ninguna si antes no ponen las armas y se comprometen a no utilizarlas sea cual fuera el veredicto. O sea, primero a renunciar a las armas, después hablamos. Y se les pone fuerte, o sea, se ve que Zamoré era un hombre se les pone fuerte y ahí aflojan tanto los chilenos como los argentinos. Yo creo que la obra más notable que tiene el Palacio es la bailadora de Belliure. La bailadora en mármol que está es descomunal, es una obra. Yo creo que la bailadora de Belliure es la obra máxima que tiene el Palacio Tarango. Tiene después el Alagua de Sorolla y el pastor místico Zuloaga, que también son dos.